Don Juan Luis, usted es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ahora se está viendo, se está trabajando en una reforma al Código Procesal Civil. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Y por qué en estos momentos no se están haciendo sesiones ordinarias, sino que más bien se está trabajando, se están haciendo sesiones, realizando sesiones de trabajo en la misma? Bueno, muy importante porque el Poder Ejecutivo en extraordinarias convocó el Código Procesal Civil, que vale la pena recordarle a los costarricenses que dentro de la Agenda 36 de esta nueva legislatura, Liberación Nacional colocó ese proyecto como uno de sus primeras propuestas. Código Procesal Civil representa para los costarricenses una innovación porque nuestro Código Civil es de 1880 y no tenemos una legislación innovadora donde la oralidad sea la pauta, donde los costarricenses y extranjeros que visitan nuestro país y que tengan litigios pendientes en la Corte Suprema de Justicia tengan que durar entre 10 y 15 años para que se decida una contienda. Este Código Procesal Civil va a permitirle esa agilidad que necesitamos de una justicia pronta y cumplida, como lo expresa nuestra Constitución política. Hemos decidido suspender las sesiones de trabajo por el simple hecho de que este código tiene 7 mociones artículo vía 137. Entonces, tienen prioridad dentro de la agenda de la comisión de verlas obligatoriamente en el primer punto de la agenda de cada sesión ordinaria. Consecuentemente, los 9 legisladores que conformamos la Comisión de Asuntos Jurídicos llegamos al acuerdo de no sesionar y trabajar los diputados en sesiones de trabajo para ver si logramos sacar el Código Procesal Civil en esta sesión extraordinaria convocadas por el Poder Ejecutivo. La pega ha sido precisamente los derechos supraindividuales que contiene el capítulo 5 de ese código. Esa tutela de intereses supraindividuales es innovadora, es no conocida en el derecho costarricense. La ley de la jurisdicción constitucional perfila un poquito los intereses difusos, pero ya el Código Procesal Civil corresponde a un capítulo, el capítulo 5, donde se viene a manifestar el ámbito de aplicación. Y eso nos ha puesto a algunos de los legisladores que conformamos la comisión en alguna contraposición con tal y como está redactado en este momento. De ahí que queremos, y hoy tenemos otra sesión de trabajo de los diputados, que pueden ir desde luego los asesores, pero es los diputados, para ver si logramos un texto que sustituya el que actualmente está dentro del proyecto de Código Procesal Civil. Si así fuere, convocaríamos para el próximo martes y conocer ese texto sustitutivo y las mociones 137 que tenemos que conocer para enviarlo al plenario legislativo y ojalá que puedan pasar los 2 días de mociones 137 y que sea pronto ley de la República. ¿Quiénes son los principales beneficiados con esta reforma? Todos los costarricenses y extranjeros que habiten en nuestro territorio. ¿Cuáles han sido las principales trabas quizás que se han presentado en esta comisión con respecto al texto y a hoy, digamos, existe tal vez como puntos de acuerdo o un consenso entre todos los diputados que la conforman, o hay divisiones muy marcadas? No, debemos de recordar que esto se dictaminó en la legislatura de la administración 2010-2014. Nosotros hasta ahora estamos conociendo este proyecto que fue convocado, valga la redundancia, por el Poder Ejecutivo y tenía varias mociones 137 que tenemos que precisamente conocer
en el orden en primer lugar. No hay así un choque ideológico en cuanto al texto que estamos discutiendo. Es un texto que deberíamos de sacarlo lo más refinado posible. En algunos países no se han atrevido a poner en vigencia un capítulo de esta naturaleza. Lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, España lo tiene a medias, Estados Unidos lo tiene. Sin embargo, por ser innovador esa parte, porque en cuanto a todo lo demás, todos los diputados estamos de acuerdo en el texto, únicamente fue en ese capítulo quinto que teníamos ciertas dudas, pero en cuanto a la ejecución y más de quienes podrían demandar y denunciar derechos supraindividuales. Este año se dio un cambio en la mayoría de las presidencias de las comisiones. Usted le toca y le corresponde presidir la Comisión de Jurídicos. Cuéntenos cuál ha sido el funcionamiento, cuál ha sido la estrategia para que esta comisión camine y cuál es el tipo de trabajo que le están dando a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Bueno, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos no hay pugna, son 9 legisladores que queremos sacar provecho al mayor trabajo, o sea, dictaminar todos esos proyectos que tenemos casi 70 proyectos en la agenda, en la orden del día ordinaria. Ahora nos convocaron unos cuantos. Sin embargo, debo de manifestar de que es una comisión muy importante, es donde se ven todas las reformas y creación de leyes relacionadas con la jurisdicción constitucional, el derecho a familia, el derecho laboral, el derecho civil, la administración pública, en fin, todas las reformas de leyes. Tuvimos las pensiones, sin embargo, por una consideración hacendaria y fiscal y tributaria, trasladamos 2 proyectos de pensiones a la Comisión de Asuntos Hacendarios. No obstante, consideramos de que es muy importante y ha habido una buena participación por parte de las fracciones representadas en esa comisión, y considero de que nos llevamos muy bien, en el sentido de que ahí no vemos pugnas ideológicas. Desde luego que habrá alguna representación que en algún momento determinado su punto de vista vaya consigo a su punto ideológico, pero en realidad es una comisión amigable donde se puede trabajar en equipo. Se han tomado decisiones como para avanzar, por ejemplo el caso de la discusión de las mociones que se han presentado, por ejemplo, con el tema de sociedades de convivencia. Bueno, ese es un asunto muy importante. El expediente de sociedades de convivencia ocupa el primer lugar de la agenda ordinaria, y llegamos a un convenio entre los 9 diputados de que utilizáramos 30 minutos de cada sesión para discutir las mociones. Este expediente se viene arrastrando desde hace más de 8 años, tiene más de 1.300 mociones presentadas y hay anuncios de que van a presentar otras 1.500. Consecuentemente, ahí también nos pusimos de acuerdo de que se dispensaran de lectura las mociones, y estamos conociendo entre 70 y 80 mociones en esa media hora todas las semanas. De ahí que este expediente podríamos decir que está retrasando el buen andar del resto de proyectos importantes que hay dentro de la agenda de la comisión. Sin embargo, hemos tratado de sacarlo adelante, pero comprenderá de que 1.500 mociones se llevarán su rato. El año pasado, cuando usted asume la jefatura de fracción y durante este primer periodo legislativo, se le presentó de parte de la oposición, o sea, de parte de Liberación Nacional, al gobierno de la República una serie de propuestas para que éste pudiera gobernar o para que pudiera trazar lo que más se le conoció como una hoja de ruta. Sin embargo, allá un poco más de año y medio, ¿verdad?, de haber asumido esta administración,
seguimos sintiendo que hay titulares como por ejemplo ahora con el tema de pensiones, que la Caja y la Suprema no se refieren al tema, que el presidente por una parte dijo que no iba a poner impuestos, ahora dice que sí. Bueno, hay una serie de contradicciones incluso entre sus declaraciones. Por otra parte seguimos sintiendo que el presidente todavía no maneja o no está asesorado, y nosotros sentimos que no hizo caso, el pueblo siente que no ha hecho caso, o por lo menos se niegan a escuchar a personas como Liberación Nacional, incluso la Unidad, que de una u otra forma pues han gobernado anteriormente. ¿Considera usted que el gobierno sigue sin rumbo o siente que ya ha caminado o avanzado algo? Bueno, esa ha sido mi preocupación desde el 1 de mayo del 2014, en que entramos a esta Asamblea Legislativa y tuve el privilegio de ser el jefe de fracción de Liberación Nacional. Inclusive el 26 de abril del 2014, toda la fracción visitó, ante una solicitud del presidente electo Luis Guillermo Solís, y le llevamos una hoja de ruta. Una hoja de ruta con los principales proyectos, con las principales acciones, con los principales movimientos que consideraba Liberación Nacional, que le íbamos a ayudar al gobierno entrante. No tuvimos respuesta de esa hoja de ruta. Posteriormente acudimos de nuevo a la Casa Presidencial a una invitación, tanto el jefe como la subjefa de fracción. Insistimos con otra hoja de ruta, la cual el silencio fue la respuesta. Posteriormente, en abril de este año, junto con el presidente del Comité Ejecutivo de Liberación Nacional, José María Figueres, visitamos al presidente, la subjefa y el jefe de fracción con el presidente del partido, le entregamos cómo enrumbar a Costa Rica, y la respuesta ha sido el silencio. Entonces nosotros consideramos de que el presidente no quiere que le ayudemos. Nosotros en Liberación Nacional hemos llegado al convencimiento de que no se deja que le ayuden. Mientras el gobierno desacelerado, una economía en crisis, una economía totalmente en desaceleración, con un déficit jamás visto en la historia de este país, y es que ya a 18 meses casi de gobierno no se vale seguir echando la culpa a Liberación Nacional. Insisto, esta oposición que hemos hecho nosotros como fracción no la ha hecho nunca ningún otro partido en la historia de la Costa Rica de los años 50 en adelante. Una oposición responsable. A veces nos comportamos ahí en el plenario como si fuéramos la fracción oficialista. Hemos compartido nuestros votos con los principales proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado. Y los votos de Liberación Nacional han estado en forma permanente a la disposición de los grandes proyectos nacionales. Liberación Nacional aspira a ser gobierno. Queremos seguir siendo esperanza de este país. Y no queremos recoger en mayo del 2018 un gobierno en cenizas. Por eso es que estamos en la disposición de ayudar, de colaborar, de dar nuestros votos en todos los proyectos nacionales. Pero a veces sentimos de que el gobierno no se deja. El gobierno no tiene la mejor gente en los puestos. El presidente se equivocó llamando a catedráticos con doctorados en todas las materias y creyó que al ponerlos de ministros y de presidentes ejecutivos, el país iba a arrancar con un motor fuera de borda. Se equivocó el señor presidente, porque no es lo mismo ser catedrático en la Universidad de Costa Rica o en la Universidad Nacional o en el Tecnológico y venir a la cosa pública. La función pública es diferente. La función pública tenemos que aprenderla. Tenemos que tener experiencia, esa expertise de saber cómo desenvolverse, porque la situación del país, además de la crisis, hay situaciones en cada uno de los ministerios y de las instituciones autónomas que están en manos de otras personas. Este gobierno, bueno, ha destituido, ha puesto nuevos ministros, prácticamente muchos casi que por exigencias, ¿verdad? Porque ya
la legislatura, o sea, la Asamblea Legislativa pide que se pongan personas capaces. En su momento, cuando se cambió el ministro de la presidencia, porque se decía que había una ausencia, que había un silencio, se cambia, ¿verdad? Se coloca ahora ese señor Sergio Alfaro, pero parece que sigue habiendo un divorcio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Totalmente. Creíamos que Melvin era el problema y no. El ministro de la presidencia, el licenciado Alfaro, es igual o peor que Melvin. Hace 15 días se presentó a la fracción y dijo: voy a estar todas las tardes en la Asamblea Legislativa, aquí me encontrarán. No lo hemos encontrado un solo día. No ha estado en esta Asamblea Legislativa cuando el ministro de la presidencia es el eje, es el conducto entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Es el conducto para hacer correr las cosas, que las leyes fluyan, que si los diputados tienen dudas se aclaren, principalmente en una época de sesiones extraordinarias. Este gobierno ha hecho todo al revés de lo que prometió en campaña política. Este gobierno dijo no a los impuestos. Luis Guillermo Solís en campaña política dijo: este país no necesita nuevos impuestos, necesita cobrar bien, recaudar bien y meter a la cárcel a los sinvergüenzas. ¿Cuántos sinvergüenzas a 15, 16 meses de gobierno ha metido a la cárcel este gobierno? Y ahora anda pregonando, solicitando, rogando, presionando a los diputados para que le aprobemos la reforma fiscal. Liberación Nacional no dará los votos para aprobar ningún tributo si previamente no hay esa muestra de contención al gasto por parte del Poder Ejecutivo y sus instituciones, si no vemos aquí los proyectos de salarios, de empleo público, de pensiones, discutiéndose y aprobándose, y que no me vengan a mí a decir, como lo ha dicho el señor presidente, de que lo de empleo no se va a ver ni lo de salarios porque regiría a partir de 18 años. Este país está harto ya de darle pataditas a la bola. Es de poner ya los puntos sobre las íes y que empecemos a gobernar. Es el momento de que el gobierno de la República, si quiere nuevos tributos, tenga ese desgaste en todos aquellos proyectos de contención al gasto. No se vale un proyecto de presupuesto como el que mandaron el año pasado y le aprobamos, se aprobó, porque no se aprobó, lo resucitaron el presupuesto del 2015 con un 20% de aumento con relación al del 2014. No se vale con un déficit fiscal del que va a llegar al 6.7 y seguir gastando como ha querido seguir gastando este gobierno. O hay contención del gasto o no hay impuestos. Esa es la posición de Liberación Nacional, ratificada por nuestra fracción con un acuerdo en ese sentido, de que mientras no haya una verdadera contención del gasto y con los proyectos de salario, de empleo, de contrabando, de evasión fiscal aprobados, no empezaremos a discutir los proyectos que van a imponer nuevos tributos. Bueno, ya para ir cerrando, don Luis, Liberación Nacional se está preparando porque el próximo año se va a llevar a cabo lo que son las elecciones municipales. ¿Cuál es el reto que tiene el Partido Liberación Nacional y cuál es esa propuesta que estamos llevando en los 81 cantones del país? Bueno, definitivamente en Liberación Nacional tenemos que ser conscientes de que hemos recibido la derrota más grande de la historia de Liberación Nacional. Momentos de crisis, momentos donde el pueblo quería cambio, donde decía no a la reelección, y precisamente en Liberación Nacional yo siento de que nos fuimos olvidando de todos. Nos olvidamos de los jóvenes, nos olvidamos de las mujeres, nos olvidamos de los solidaristas, de los cooperativistas, de los sindicalistas, en fin, nos olvidamos de todo y todavía algunos siguen pensando que somos el partido grande. Cuando está uno con algunos compañeros y compañeras dirigentes y estamos hablando,
siguen con el sueño aquel de que seguimos siendo el partido con una base de un 43%, y eso no es cierto. Tenemos que empezar de nuevo, y precisamente esa renovación de Liberación Nacional, ese entusiasmo, esa emoción que debemos demostrar los dirigentes de Liberación Nacional, los hombres, las mujeres y principalmente los jóvenes, con esa sensación innovadora, con esa responsabilidad de Liberación Nacional, porque seguimos siendo la esperanza de Costa Rica. No, Costa Rica, lo que es, se lo debe a Liberación Nacional, gracias a aquel hombre visionario, a don Pepe, que ganó una guerra y en vez de aferrarse al poder, ordenó el poder. Desarrolló la seguridad social y empezó a construir escuelas. Quitó el ejército y empezó a dar educación a lo largo y ancho del territorio nacional. Y por eso somos diferentes que el resto de los centroamericanos. Y por eso somos distintos al resto de muchos latinoamericanos. Pero nos hemos olvidado de todas esas raíces, de esas bases que debemos de volver a renovarlas para volver y seguir siendo esperanza de todos los costarricenses. En estas elecciones municipales es nuestra primera prueba. Tenemos que mantener muchas alcaldías. Tenemos que ser mayoría en los consejos municipales, y eso depende del trabajo de cada uno de nosotros en los distintos 81 cantones y 8 consejos de distrito. Ese trabajo debe ser permanente. Estudio, capacitación, y principalmente nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no creen en nadie. La era digital ha cambiado la forma de vivir y de hacer política. Ya aquello de que el papá y la mamá son liberacionistas y que los hijos y los nietos y los tataranietos y los bisnietos son liberacionistas, eso ya no funciona ni en Liberación ni en ningún partido. Las oportunidades están, tenemos que aprovecharlas. Si somos esa esperanza, debemos de llevarla a esas nuevas generaciones que nos reemplacen hacia el futuro de un país que tiene todas las condiciones para ser un país de primer mundo, un país rico. Pero todo depende de la conciencia, de la educación, del entusiasmo, de la emoción, y Liberación Nacional es responsable de poder lograr ese deseo de cientos de miles de costarricenses. Muchas gracias.